Hola, hola a todos, hola a todas. Pedimos disculpas por el horario, nos atrasamos un poco porque tuvimos algunos problemas técnicos que en este mismo estamos probando y esperando que se hayan solucionado. Teníamos algunos problemas de imagen, estábamos saliendo absolutamente distorsionados, entonces ahora estoy esperando que nos avisen si nos vemos efectivamente con forma humana o no. Estamos esperando. De todas formas, les voy contando que hoy día es ya, se ve bien. Podemos seguir entonces. Ahora sí, ya. Eh, Bienvenidas y bienvenidos entonces, ahora sí. Disculpa la hora. Estamos en el cuarto día de la Semana de las Artes de Lisuch. Hoy día tenemos una actividad súper interesante porque vamos a tener una charla, una conversación con Daniel Cruz, artista visual, docente, director académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y vamos a conversar sobre el rol de la tecnología en la educación artística. Específicamente nos vamos a enfocar, sabemos que hemos estado en un contexto donde las clases han dejado de ser presenciales. Y eso tiene una particularidad si lo pensamos desde una enseñanza que se centra en la materialidad, ¿verdad? Como es la enseñanza artística. Entonces, ¿qué supone en el fondo para la enseñanza artística la desmaterialización de la pedagogía? Y por ahí vamos a empezar la conversación con Daniel Cruz. Daniel Cruz, gracias por estar acá y por haberte bancado todos estos problemas técnicos que tuvimos antes. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de poder estar este día jueves 10 de septiembre con ustedes. Digo la fecha porque con esta situación de lo remoto y de estar enclaustrado y guardado, uno pierde un poco la noción del tiempo, ¿no? No sabemos dónde estamos en el Claro, calendario, hay que mirarlo constantemente. Muy estamos como contento como, en todos los espacios y en todos sí, los tiempos al mismo tiempo. exacto, o sea, imagínate ahora estamos en esta conexión, yo no sé cuántas personas nos irán a ver, no sabemos esto, pero digamos, es una dinámica muy inédita también en términos del ejercicio, como tú has bien señalado, de la práctica artística, de la enseñanza, de la educación. Y muy feliz de poder participar con ustedes en esta semana. Como te señalaba anteriormente, la posibilidad de participar con el SUCH para mí siempre es algo muy agradable. Tenemos esta particularidad en nuestra facultad, algo que también dice lo importante que es las artes para nosotros. Y esta particularidad tiene que ver con que tenemos todos los estadios de la enseñanza adentro de nuestra facultad, desde el colegio, ¿no? Desde la enseñanza escolar hasta el doctorado que tenemos en arte. Pasamos por todos los Claro. niveles formativos. Tenemos Eso es algo maravilloso, ¿no? la formación continua completa, podemos hacer todo el seguimiento de los estudiantes. Es una particularidad, una excepcionalidad que vuelve esta instancia aún más particular todavía, discutirlo acá, porque podemos tener un Claro. alcance en todas las etapas de la formación artística. Sí, así que un abrazo ahí para todos los estudiantes, los profesores del ISUCH. Fuerza para este tiempo también y cuídense mucho, por supuesto, hay que seguir cuidándose. Sí, sí. Bueno, Eh, tú planteabas ya una pregunta, que es una pregunta muy, digamos, hemos girado en torno a esta pregunta sin habernos preparado quizás mucho, sin habernos informado, sin haber conocido mucho de lo que implica el estado de lo remoto, eh, digamos, a nivel transversal, ¿no? A mi parecer, nuestra facultad sí había generado algunos indicios de esta posibilidad de lo remoto a partir de una cantidad de cursos y proyectos que justamente tienen esta orientación, ¿no? Comprender la posibilidad de conectarnos a partir de las plataformas digitales y poder desarrollar distintas iniciativas, ¿no? Importante señalar, por ejemplo, que desde el 2008 ya existen al interior de nuestra facultad proyectos de vinculación internacional donde hay cursos cruzados con otras universidades
y que justamente la plataforma digital es el soporte de esta educación, ¿no? Por lo tanto, es una pregunta muy, muy interesante que seguramente vamos a poder desarrollarla un poquito más en esta conversación, Camila. Claro, porque si bien estaban los soportes digitales, en este momento vemos derechamente un desplazamiento de las disciplinas artísticas hacia la fotografía o hacia el video, como de alguna forma todas las artes están desembocando en la medialidad. Entonces, ¿cómo ves tú cómo lees ese desplazamiento? ¿Qué significa para esas disciplinas ese desplazamiento? Sí, bueno, como te señalaba, ya está instalado. O sea, yo podría ir un poco a mi propia historia de aprendizaje. Yo ya siendo estudiante, debo decirlo, en el siglo pasado, en la Facultad de Artes, en las Encinas específicamente, estudiando artes plásticas. Un profesor un día me comenta que hay un sitio web en el cual tú puedes aprender solo, ¿no? En el cual tú puedes aprender ciertas técnicas por medio de cursos breves. Me tocó justamente convivir con el momento en que llega el computador a la facultad, digamos, al departamento de artes visuales, y convivir con cuando llega también el Internet, ¿no? Entonces, esta experiencia para mí fue una experiencia maravillosa en el sentido de la autonomía del aprendizaje, ¿no? Esta capacidad que tú puedas buscar contenidos en la red que sean de tu interés y aplicar, digamos, a un autoaprendizaje, ¿no? Cosa que te estoy hablando de los años 90, mi idea de los 90, 97, 98 específicamente. Entonces, este ejercicio, que era más bien un ejercicio intuitivo, sin ninguna programación, sino más bien buscar en la red contenidos para profundizar el aprendizaje, fue algo que para mí me marcó muchísimo, porque desarrolló también una capacidad de autonomía, de descubrir maneras de comprender también el mundo, de conectarme con otros, ¿no? Que también he podido desarrollar durante distintos periodos de mi práctica artística, en colaboración con otros trabajos y proyectos colaborativos, en donde hay personas en distintas partes del mundo, ¿no? Así que a mí me parece que esto que estamos hoy día viviendo a presión, ¿no? Y ya ha sido señalado así por muchas personas vinculadas a la educación, vinculados también a las tecnologías. O sea, lo que estamos viviendo en estos primeros 6 meses de estar a resguardo, enclaustrados, es una situación que nos ha llevado a un aprendizaje, a una compresión en el tiempo, algo que nos íbamos a tardar 5 a 10 años, lo estamos viviendo en un semestre. Por lo tanto, el soporte de la digital, el estar en estas plataformas, vinculando, desarrollando contenido, produciendo distintas, digamos, dinámicas que proyecten nuestros haceres, digamos, hoy día estamos hablando de arte, pero todo el conocimiento hoy día está emplazado en la práctica remota, ¿no? Es algo que sin duda, yo pienso en mis hijos, ¿no? Mis hijos que están conviviendo con esto con una naturalidad particular, ¿no? O sea, ellos, sin duda, esto va a marcar también su capacidad de comprender el mundo, de entender el mundo desde otro lugar, ¿no? ¿Qué implica esto para la práctica artística? Bueno, ya lo comentaremos más, ¿no? Ya lo comentaremos más. Es interesante eso de sentir que el futuro se adelantó, que estamos viviendo un futuro que en realidad tenía que llegar después. Hay como una aceleración del tiempo histórico. Y es interesante también pensar que de alguna forma este tiempo no se podría ser experienciado si no fuese a través de las pantallas. Y eso le da una particularidad, me parece. Ahora, claro, tú mencionaste lo de la autonomía, ¿verdad? De este aprendizaje que requiere en realidad de cierta autonomía para poder acceder a toda la información de la que disponemos en este momento. Pero ¿qué pasa con la relación entre maestro, estudiante y profesor? ¿Cómo se da ahí? ¿Cómo se genera esta relación a través de la pantalla intentando abordar desde la desmaterialización
una práctica material. ¿Cómo se genera ese aprendizaje y esa enseñanza? Claro. También podemos pensar, Sí, adelante, sí. sí, no, bueno, esto que tú señalas, digamos, la desmaterialización es un fenómeno sin duda inédito para nosotros, ¿no? Inédito en el sentido de también comprender claves globales, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de esta compresión temporal que hemos abarcado en un semestre, también hay que decir y ver toda la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, no solamente ver esta especie como de subida a la ola en la que estamos, de lo tecnológico, de las plataformas, de las vinculaciones, sino también decir, por ejemplo, que la conectividad en el globo es solamente de un 49% a la red, ¿no? O sea, hay un 50% que no está conectado a Internet, que no tiene acceso. Eso también nos pone en una encrucijada, ¿no? Aquí no tiene que ver necesariamente con subirse, como digo, a la ola, sino también tiene que ver con entender el mundo en el cual estamos, los contextos sobre los cuales nos relacionamos, ¿no? Y ahí creo que esto que tú señalas también de la desmaterialización es un punto clave también para poder entender este otro ámbito, digamos, no todo es desmaterialización, no toda la práctica artística puede desmaterializarse, porque hoy día estamos en una clave que tiene que ver con lo remoto, que tiene que ver o sea, imagínate, hoy yo supongo lo que hay detrás es tu hogar, ¿no? Tú, lo que yo tengo atrás es mi hogar, es mi taller, el lugar donde yo trabajo, donde yo desarrollo mi práctica. Esto también es inédito, ¿no? La capacidad de ingresar al hogar, ¿no? Exacto. Ingresar a espacios de privacidad. Y lo De- hemos asumido de una manera muy natural, ¿no? Algo que hasta hace unos meses atrás era la capacidad de parchar la cámara. Tú recordarás que muchos parchaban sus cámaras, ¿no? Para que no fueran vistos. Hoy día hemos sacado el parche, o sea, ya no está este ocultamiento. Hemos tenido que, digamos, activar dimensiones de privacidad que, que el contrato inicial que habíamos tenido era el parche, ¿no? Ujú. Entonces también es interesante esto. ¿Mm? Claro, se habla de distancia, que estamos distanciados, pero en el fondo tal vez nunca habíamos compartido tanta intimidad como Esas son este las acceso paradojas de esto. a espacios tan íntimos. Em, claro, nosotros ya veníamos enfrascados como en un contexto que nos ponía la situación tensionada, lo público y lo privado, pero creo que esa tensión ahora, con lo que tú mencionas, ha dado un paso más allá. O sea, estamos generando ya un ingreso a espacios íntimos y de forma eh, masiva, por decirlo de alguna forma, porque uno hace ingresar a su espacio a muchas personas. Y en el caso de una clase, Absolutamente. por ejemplo, eso ocurre de forma simultánea con 20 o 30 niños y niñas, en el caso del colegio, en el caso de la Así es. universidad. Bueno, para mí ha sido bastante interesante este semestre. Yo acabo de concluir mi semestre ayer con mis estudiantes de artes visuales. Yo dicto ahí el taller central de último año y con los estudiantes ha sido bastante interesante. Obviamente tuvimos que desarrollar una dinámica en donde no tenía la estructura temporal de la presencialidad, ¿no? Tuvimos que desarrollar una estructura muy distinta, una metodología muy distinta, en donde el énfasis ha estado puesto en los procesos, no en los terminales, como podríamos decir, los terminales atendiendo a ellos como la capacidad de desarrollar montajes, simulaciones de exhibición, estrategias, digamos, que están más bien en la vinculación con el espacio, con los recorridos, con las estrategias también colaborativas, con esta capacidad también curatorial interna de Mm, la práctica. Eh, pero si bien es cierto, eso no lo logramos, logramos otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas son muy interesantes porque los estudiantes estaban muy agradecidos de que pudimos tener este proceso de trabajo a distancia con una metodología bastante estricta, rigurosa, en donde la capa, digamos, de investigación artística fue muy fuerte, mucha lectura, mucha búsqueda de referencias,
mucha construcción también de dossier de investigación, cosa que en la presencialidad a veces la dejamos un poquito de lado. Entonces el foco en el proceso, a partir del uso de esta plataforma, digamos de la plataforma digital, tener que estar a distancia, fue un énfasis que emerge justamente por la necesidad de tener que seguir abordando la práctica artística. Y el proceso, a mí me parece que cuando tú pones también el énfasis en los procesos más que en los terminales, especialmente en las etapas de aprendizaje inicial, es un buen punto, ¿no? Digamos, la capacidad de entender desde dónde emerge la autoría, desde dónde está cómo emerge la observación, cómo también está, no sé, aparecen los puntos de vista, la poiesis, si quieres decirlo también. Es un punto interesante, pero por supuesto que hemos perdido algo que tiene que ver con la práctica de taller, ¿no? Y la práctica de taller, de alguna manera, ha tenido que desarrollarla cada estudiante en una autonomía, que también me parece que es un punto interesante, ¿no? La práctica autónoma del taller, el tener que establecer un espacio de trabajo, taller, en sus propios hogares, entendiendo que no pueden acceder a los talleres. La limitante que hay ahí obviamente tiene que ver con los materiales, tiene que ver con el acceso a ciertos espacios también instrumentales que quedan cojos, ¿no? Pero bueno. Claro, claro, hay limitantes que nos están forzando a tener nuevos focos y esos focos están ampliando a su vez el modo de acercarnos a la enseñanza artística y a las artes en general. Lo que tú planteas, claro, también se vivió acá en el colegio, en el momento que nos planteamos cómo trasladar las veladas artísticas, por ejemplo, que se hacían tradicionalmente en la sala Isidora Segers, y ahora transformarlo en una semana de las artes para poder exponer en un tiempo más amplio todos estos procesos que habían abordado los profesores y las profesoras con sus estudiantes. Y cómo habían cambiado precisamente sus focos o sus metodologías para poder adaptarse a las nuevas necesidades y cómo ese cambio de foco estaba generando nuevos trabajos también, nuevos enfoques. El profesor Hernán Guerrero, que es de artes visuales de iniciación, precisamente mencionaba lo que tú apuntas, como qué pasa con la escena de taller, qué se pierde al no tener esta escena colectiva de transmisión de conocimiento y de cercanía con los materiales. La profesora Karina Román de pintura hablaba de este desplazamiento que ella tuvo que hacer para enseñar color desde el pigmento hacia a la luz, trabajando con fotografía. Entonces han habido un montón de desplazamientos que se han debido hacer y que han traído también nuevas enseñanzas y aproximaciones de los estudiantes hacia su quehacer. Claro, o sea, el hecho de tener que poner énfasis en quizás capas que a veces también las damos por reducidas en el proceso de creación. Poner énfasis en el origen, digamos, de las preguntas, en el origen de las observaciones. Creo que también es algo interesante, ¿no? Pero por supuesto que hay una dimensión de la práctica colectiva que tú señalas del taller, que en mi caso la hemos podido desarrollar igual de todas maneras, pero muy, digamos, en una clave autonomía colectivo, ¿no? O sea, han estado muy vinculadas de esa manera. La capacidad de que los estudiantes también tengan que observar el trabajo de sus compañeros, ¿no? De hecho, en términos de evaluaciones, hemos desarrollado un modelo dentro de mi taller que es un modelo mixto, ¿no? Y que les puso mucha presión a los estudiantes también, porque ellos no están acostumbrados a tener que evaluar, ¿no? Entonces hubo una profundización dentro de esa evaluación, del modelo evaluativo. De hecho, le cambiamos el nombre y le pusimos monitoreo, ¿no? Son ejercicios de monitoreo, entendiendo que estamos en un proceso de trabajo y que cada cierto tiempo vamos a estar como deteniéndonos para decir, bueno, ¿dónde está dentro de la ruta que se está trazando, dentro de las premisas que se instalaron? ¿Cómo evaluamos aquello? ¿Cómo establecemos que finalmente estamos en un proceso? Y esto fue un trabajo bastante interesante porque pudimos desarrollar una estrategia que observara, digamos,
desde los puntos iniciales, de las premisas que cada uno de los estudiantes proponía, desde la capacidad de organización de la información, de la sistematización, ¿no? Y de poner eso en escena como un modelo también de evaluación dinámico, ¿no? En donde la evaluación era una autoevaluación, pero también era una evaluación de pares, ¿no? O sea, no solamente te tenías que evaluar a ti, sino también tenías que evaluar a tus pares. Y también tenías que esperar la evaluación de los profesores. Dentro de ese ejercicio que también es de alguna manera inédito en la práctica y en la enseñanza de las artes, encontramos mucho sentido cuando empezamos a profundizar en las capas que hay detrás que hacen que uno pueda evaluar, ¿no? Porque finalmente las evaluaciones tienen que tener un carácter objetivo, tienen que tener una dimensión en que tú puedas también profundizar esas capas de sentido, ¿no? Cuando uno dice que algo es bonito, que algo está bueno, que algo está bien desarrollado, bien instalado, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son todas las capas anteriores que te llevan a decir eso, ¿no? Entonces, el poder hablar y conversar al respecto, al poder señalar cuáles son esas dimensiones que te llevan a una síntesis como está bueno, ¿no? ¿Qué significa aquello? O sea, hay una cantidad de elementos que te llevan a esa síntesis, que son las que hemos tenido que poner en escena. Por lo tanto, ahí hay un punto y un factor que me parece muy relevante. Digo, este trabajo más comunitario también, más colectivo. Y ahí yo también recuerdo otras etapas que me ha tocado también descubrir, ¿no? El modelamiento de la educación que está bajo el rótulo EduPunk, ¿no? Que es un modelo educativo que justamente está vinculado a las plataformas digitales, especialmente a las Wikispaces y otras, en donde se plantea que justamente las instancias presenciales y de participación ya no tienen que ver con instancias, digamos, verticales de trabajo, sino más bien horizontales, en donde ese trabajo de conversación colaborativa y de aprendizaje colaborativo tiene ese énfasis, ¿no? Es bastante interesante observarla, es bastante interesante también para nosotros como universidad, como colegio, poder atender a estas dinámicas que ya tienen una historia de por lo menos 12, 15 años y ver cuál es el sentido también de la enseñanza en artes en etapas iniciales o en etapas formativas más terminales, ¿no? Claro, se han debido repensar todas las metodologías y las formas de aproximación, y lo de la evaluación ha sido un gran tema, pero también hay mucha riqueza en el haber puesto énfasis en los procesos, y en cómo escarbar todas esas capas y buscar sentido a cada capa. Y en ese proceso, obviamente, van apareciendo cosas súper interesantes. Ahora, nosotros también podríamos pensar que hay algo que se pierda cuando no está la presencialidad. Claro, claro que se pierden muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que podríamos señalar como es esta distancia física, ¿no? Hay una dimensión de la gestualidad también, eh, que la distancia física a veces también nos limita, nos corta, ¿no? La síntesis, ¿no? Esto que tú estás viendo ahora que está aplanado, digamos, este contexto espacial que está aplanado, ¿no? Hago este gesto para que haya una especie de relación de espacio. Es un punto también en tensión, ¿no? Es un punto en tensión en que, digamos, la definición del espacio es clave para la práctica artística, ¿no? Entonces, cuando todo se aplana, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué ocurre con las Claro, esa es dimensiones, la gran las pregunta. escalas, ¿Qué ¿no? ocurre cuando todo se aplana y todos entramos como a este marco en el fondo? Todos estamos enmarcados. Exacto. ¿Qué ocurre Si bien cuando es, entramos? sí, pues si bien es cierto, estamos en una contemporaneidad que la imagen ha tomado, digamos, un rol importante, ¿no? Hoy día veía una imagen que me llamaba mucho la atención, disculpa que haga esta cosa, ¿no? Una nueva cámara que están instalando en el
norte de Chile, y que la primera imagen que hace, digamos, en términos de resoluciones, es altísima, de 32 millones de píxeles, una cosa así, y lo que fotografiaron fue un brócoli, ¿no? Entonces dices, un brócoli, ¿no? ¿Y por qué habían definido un brócoli? No, no era una particularidad, digamos, o sea, tenía una particularidad, no era porque era lo que estaba a la mano, era por la complejidad de estructura del brócoli, ¿no? Entonces la primera imagen que hace esta cámara de alta resolución es un objeto tan simple y tan banal como un brócoli. Qué interesante aquello, ¿no? Eso me hace como recordar igual los primeros prototipos fotográficos. O sea, que también se fotografiaba, no sé, con el daguerrotipo una mesa. Son de las Así es, primeras imágenes la que aparecen. naturaleza muerta. Bueno, la primera imagen fotográfica es una mirada desde el taller de Nipse, que es una Exacto. mirada desde una ventana. Claro, que Mira qué aparece paradoja hoy día con la que mesa. la mirada que tenemos del horizonte es desde nuestras ventanas, o sea, seguimos en la misma clave. Sí, es como Eh, que retornamos a ciertas prácticas, a ciertas visiones. También ahí creo que hay una jerarquía de los sentidos que nos devuelve a la vista, como que volvemos al ojo, como el núcleo de todas las prácticas, como lo que nos acerca a todas las prácticas, ¿no? claro, claro, claro. O sea, yo estoy hablando desde las artes visuales, pero imagina lo que es también la práctica musical, la práctica de la danza, en donde el cuerpo relacionado con otro es fundamental. Sí. Y esto está fracturado hoy día, o sea, está fracturado. Yo no he podido ver experiencias aún de docencia al respecto, de aprendizaje al respecto, pero sí hay referencias que uno empieza a recordar inmediatamente, ¿no? Recuerdo cuando pude ver Pina, ¿no? De Wenders, Ujú. que es esta película 3D. De hecho, es la mejor película 3D que he visto. Mm. Más allá de todas las con efectos especiales, esta obra se centra en lo que hizo Pina Bausch, ¿no? Mm. Como obras, digamos, escénicas. Eh, y la experiencia que tuve al ver esta película en 3D fue maravillosa, ¿no? Y ahí, claro, el ocularcentrismo que podríamos decir que conllevaba el tener que reinstalarse en este efecto 3D que finalmente acontece porque nuestro cerebro está preparado para aquello. Eh, fue una experiencia maravillosa. Tanto así que puedo decir que es la mejor película 3D que he visto. Mm. Y lo que hay ahí es un acto, digamos, de artes escénicas en la ciudad, en espacios mucho más contenidos. Ujú. Eh, por lo tanto, creo que en la etapa en la que estamos, como para responder tu pregunta, porque no la he respondido aún, ¿qué es lo que perdemos y ganamos? ¿Qué hacemos con esto? Creo que estamos en una etapa que nos lleva también a hacer preguntas que ya habíamos hecho y que las teníamos quizás muy sabidas y que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Las distancias del cuerpo, las proximidades, Ujú. eh, la percepción del mundo, ¿no? Esto que ya teníamos parece muy definido, tenemos que volver a preguntarnos sobre aquello, por lo tanto, para la práctica artística, digamos, los derroteros que vuelven a surgir son derroteros que ya los teníamos muy asumidos y muy, digamos, cuantificados. Pero parece que estamos teniendo que volver a repensarlos, ¿no? Claro, Eh, uno eh, sí, podría pensar que estamos en tiempos obligados del olvido del cuerpo, que volvemos a asistir a esta idea de olvido del cuerpo. Sin embargo, siempre las ausencias insisten en su presencia, ¿no? Entonces, mientras absolutamente, menos esté me el encanta. cuerpo, más presente se hace, más reclama espacio el cuerpo. Las profesoras de danza del colegio tuvieron que hacer un ejercicio muy interesante que se puede ver en el Instagram del colegio, porque ellas resolvieron el cómo exhibir procesos disciplinarios que habían tenido en video, lo tuvieron que resolver y eso le da una cualidad interesante también a la danza, al enfoque de la danza, en esta pérdida del cuerpo, pero a su vez insistencia del cuerpo. Tal cual, pues. O sea, esto que tú acabas de señalar que tiene un ámbito poético, ausencia-presencia, este binomio hoy día es maravilloso, ¿no? O sea, es algo que
a mí me ha llevado a profundizar en distintos proyectos también este binomio, ¿no? La ausencia y la presencia, la inmaterialidad. Hay Claro, una obra que me gusta mucho, que ya he expuesto en varias oportunidades, tanto en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Bellas Artes, como en el Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillo, que es un robot, ¿no? Es un robot que escribe sobre la arena. Este robot, ¿qué hace? Está siguiendo justamente la palabra ausencia a través de los twitters. Está haciendo un seguimiento, ¿no? Sobre la palabra ausencia y lo está desplegando en una página que no sé si podríamos desplegarla acá, pero no tiene sentido. Ustedes lo pueden buscar después por ahí en casa. Y está desplegando, y la palabra ausencia, digamos, en el uso diario de las plataformas digitales, es impresionante la cantidad de veces que aparece. Este robot no solamente se hace cargo, digamos, de desplegarla, sino que este robot va, toma una aleatoriamente, digamos, la baja y la escribe sobre arena, ¿no? El tiempo que demora en escribirla sobre arena, digamos, hacerla presente, es muy extenso, ¿no? Y es un espectáculo bastante interesante cómo se despliega, porque es una especie, podríamos decir, de trompo, de cabezal que se mueve sobre la arena y que va haciendo el gesto de la escritura, ¿no? es- Eh, me esta resuena. paradoja que hay detrás, ¿no? Entre la cantidad de impulsos y textos que están en Internet versus a contratiempo, hace que sea un espectáculo bastante interesante. Y ahí emerge justamente esta situación poética de la cual tú señalas, la ausencia y la presencia. ¿No? Y que sea de mano de un robot, de una máquina, le da sin duda otra característica. Yo sé que también ahí en tu obra la arena tiene también un contenido simbólico que se une a esto de que hablemos de traer a la presencia, a la materialidad, a la ausencia de mano de una máquina sobre la arena, que es Claro, también una materialidad que no permanece, ¿no? O sea, claro, no permanece. imprimir esa presencia sabiendo que es efímera, como el esfuerzo de imprimir algo que sabemos que va a desaparecer. Así es. Justamente la arena tiene un universo de referencia, ¿no? Este gesto que para mí también es un gesto maravilloso, que lo hacemos desde niños, que es escribir sobre la arena, que es algo que es efímero, porque sabemos que va a venir la resaca marina y se lo va a llevar, ¿no? Justamente ahí estamos hablando de esta capacidad gestual del cuerpo sobre una materia, pero también el gesto del mar que viene y te roba lo que escribiste, lo que improntaste, ¿no? Hay un texto muy maravilloso que a mí me gusta mucho y que habla justamente sobre esta relación, ¿no? Y que podríamos señalar y para sintetizarlo, ¿no? Que es lo que es real se está escribiendo permanentemente, ¿no? Eh, tener ese texto como en el pensamiento, digamos, de poder profundizarlo también. ¿Qué significa eso para nosotros que nos interesan las artes, que son activas, dinámicas, ¿no? O sea, es algo que está construyendo una realidad y una realidad también desde un lugar que dialoga con otros, ¿no? Por lo tanto, ese diálogo también es una clave. Esta conversación, digamos, desde el conocimiento de las artes, desde cómo el arte también propone un conocimiento. No es solamente contemplación, no es solamente elementos estéticos, sino también hay conocimiento. Entonces, en este sentido, para vincularlo con lo que tú me señalas de la arena para mí es un elemento que he podido profundizar mucho. Eh, y tiene una de las paradojas que a mí más me interesan, que es esta vinculación de lo analógico con lo digital también, ¿no? Un grano de arena contiene sílice, ¿no? Contiene, materialmente tiene un componente de sílice. Materialmente también tiene un componente de erosión histórico, o sea, hay datos ahí. Las computadoras, si no hay silicio, no funcionan. Digamos, la binariedad, lo digital, también está acoplado a lo material del silicio, ¿no? Digamos, ahí hay un encuentro de dos mundos
que están activados por lo material, por lo inmaterial, y que tiene que ver con la información, ¿no? Para mí la arena me ha llevado también a poder ir profundizando en otras capas de sentido frente a la dimensión tecnológica, a la definición también de las telecomunicaciones. Como un dato nomás para poner también, digamos, información acá, el 97% de nuestra comunicación digital, nosotros creemos que viaja hacia el cielo, ¿no? A la nube. Pues no, toda nuestra conversación, mira, ahí puso alguien los castillos de arena, maravilloso. ¿Cómo no recordar estas cosas que están improntadas, ¿no? Pero para volver a esto de la arena y del mar. El 97% de nuestra comunicación viaja soterrada, baja submarina, de manera submarina, ¿no? O sea, esta conversación que hoy tenemos está yendo por un cable de fibra óptica, con pulsos lumínicos, está viajando, y además está en una red global de comunicaciones que es un nuevo mapa, una nueva cartografía en la cual nosotros podemos entender este mundo sobre el cual emergemos, sobre el cual estamos instalados, ¿no? Y Claro. es un mundo que también tiene dimensiones económicas, dimensiones políticas, dimensiones también que están en constante pugna. Por lo tanto, la noción de la arena, de nuevo, del borde costero, sigue diciendo que el borde costero es un territorio en conquista como fue hace 500 años, ¿no? Sigue siendo el lugar de la conquista. Como pasar de esta modernidad líquida a una territorialidad arenosa, que es lo que plantea, como que empieza a desplazarse por todos los espacios en el que nos movemos. Y es súper bonita la lectura en realidad que haces y este relato, este recorrido en el que empezamos a rastrear un elemento y podemos significarlo en diferentes espacios y nos damos cuenta de la unidad que hay detrás. Es bien interesante esto, leer también estos tiempos de... No estamos despegados de la realidad, no estamos despegados de la materialidad. Eso es como, partimos hablando de lo que perdimos con esta inmaterialidad, no estamos despegados de la materialidad, estamos en constante diálogo, en constante conversación, y que estas cosas que estamos diciendo tienen que ver con aquello. O sea, somos binariedad, pero también somos físico, ¿no? También somos cosas tangibles. Claro, ese es el recorrido en realidad, que se ha intentado, qué bonito lo que ha parecido, porque en el fondo es que, claro, partimos de la no presencia, pero desembocamos en darnos cuenta de que nunca hemos salido de ahí y de que existe cierta imposibilidad en salir del cuerpo o en salir de la presencia, por mucho que queramos, ¿verdad? No sé si quieres mostrar, como habíamos conversado, tu trabajo, tu último trabajo que estabas actualizando. Bueno, invitarlos porque, bueno, dentro del proyecto de investigación que he desarrollado el último tiempo, acabo de lanzar un libro que fue bastante interesante, porque dentro de esto que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo haces un lanzamiento de un libro cuando no hay presencialidad? ¿Cómo haces aquello? Entonces, una manera de hacerlo que encontré junto con el Museo de Arte Contemporáneo ahí, era que liberáramos un PDF del libro, ¿no? Y que esto fuera abierto durante el lanzamiento del libro, o sea, se entregaba un link al cual podían participar y descargarlo y tenerlo en su computadora, y a la vez en la conversación generábamos un listado de quienes querían el libro físico, ¿no? En la proyección de que cuando volviéramos a presencialidad iban a poder ir al museo y retirar el libro físico, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí esta vinculación doble entre lo inmaterial de ver un PDF que a veces es tan, digamos, no tiene olor, a la diferencia de tener un libro físico con peso, ¿no? Con lomo. Lo tengo acá, de hecho, porque llegó hace poquito, como para hacer la diferencia, ¿no? Esto que ustedes ven acá, que tiene un peso físico, un material, tiene un lomo, tiene olor a tinta, lo que pueden encontrar en internet es un PDF plano, ¿no? Que también se puede recorrer, que también se puede ver, ¿no? Entonces ahí esta estrategia de nuevo de vinculación entre el deseo de la presencialidad, de obtener un libro, versus el poder acceder también a él, me parecía muy interesante.
Yo no sé si hay alguna manera también de colocar, entiendo que tienen una barra acá abajo que está corriendo con algún texto. Podemos poner ahí el link para que puedan descargar el libro si lo desean. La dirección es muy simple, masivo.cl/et, ¿no? En alta.pdf. Trabajos como los que estabas comentando ahora, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo no sé si yo comparto la pantalla finalmente para mostrarles un recorrido rapidito y quizá ahí nos podemos detener en alguna obra que sea de interés. Ahí está, mira, justamente. Claro, sería www.masivo.cl/et.pdf, si puedes quizás corregir ahí. Y ahí lo que van a encontrar rápidamente es este libro en PDF, que es un libro que tiene casi 260 páginas, ¿no? Yo los voy a desplegar acá, voy a compartir la pantalla. Es una oportunidad también poder tener acceso a este tipo de materiales de esta forma, que tal vez en otro contexto no hubiésemos podido acceder si no fuese solo de forma material. Entonces está interesante el ejercicio de buscarlo y de aprovechar que se puede. También es interesante Claro. cómo las artes están sobreviviendo un poco a este contexto utilizando nuevas metodologías. Como tú planteabas, te haces la pregunta, ¿cómo hago el lanzamiento de un libro sin público? Y en el fondo es una pregunta que se puede trasladar a un montón de escenarios. Las artes, creo que la pregunta que está detrás es ¿cómo sobrevivimos a este contexto? Siguiendo con esta dualidad, binariedad, presencia-ausencia, es cómo permanecemos también, cómo permanecemos en la arena. Sería como la figura, ¿no? Claro. Bueno, el permanecer siempre tiene estas cosas también que uno dice, bueno, un libro físico que ocupa espacio. Yo no sé si ya están viendo el PDF, no tengo acceso a chequear aquello. No lo sé. Yo compartí pantalla, pero no sé si lo están viendo. Ahí nos pueden corroborar quizás Javiera si estamos viendo o no. ¿Sí? Yo acá puse a compartir y desplegué el PDF. Bueno, lo interesante de eso, claro, uno quiere ocupar también nicho físico con estas cosas, con la posibilidad de instalar una publicación, ¿no? Ahora también es para mí muy interesante esto que tú planteas, porque hay algunas obras que yo he desarrollado que requieren, digamos, de este distanciamiento físico, o sea, funcionan en la distancia, funcionan de una manera que yo la he denominado reactiva, ¿no? Y la he denominado reactiva en el sentido más bien de la química, ¿no? En donde hay elementos que se juntan y algo ocurre ahí. A diferencia de la noción más del diseño y de la práctica de los medios, que es la interactividad. Ahí la estamos viendo, parece ahora ya desplegado. Sí. Entonces, estas obras que son reactivas están instaladas en el museo, ocupan espacio físico en el museo. Voy a ver si puedo avanzar y mostrar rápidamente a la cual me refiero. Bueno, aquí estoy corriendo muy rápido, no se asusten por favor con tanto link blanco. Voy a ir a una obra que se llama Visual Speech. Acá están estas obras que requieren distanciamiento social de las que estás Claro, hablando. o sea, requiere de una conexión remota. Tú también podrías activarla desde el museo, ¿no? Esta es la vista general de Visual Speech. Visual Speech es una obra que contempla diversos aspectos tecnológicos. El primero de ellos es lo lumínico, el segundo de ellos tiene que ver con la noción de red, ¿no? Y el tercero tiene que ver con la noción de privacidad, ¿no? La noción de privacidad me voy a detener ahí porque el texto que despliega es un texto que habla justamente sobre por qué mantener la privacidad a pesar de que estamos en esta conectividad permanente, ¿no? Y ahí tomo una cita de un, podríamos decir, hacker, y también Edward Snowden, quien fue un militar
vinculado a las más altas esferas de vigilancia norteamericana, en donde él habla y él es quien también despliega principalmente este hecho que estamos siendo observados a través de nuestras cámaras, o sea, la privacidad, esto de que hablábamos al principio, ¿no? Que parchábamos las cámaras, tiene que ver con un gesto que él inconscientemente él instaló, y que es que las cámaras están prendidas permanentemente, ¿no? Claro, Esto de es que a veces, digamos que en realidad no es un gesto que tú activas, sino está. Entonces, esta frase que él habla dice específicamente que es muy importante la privacidad, ¿no? Es algo que debemos proteger porque la privacidad es un espacio en el cual tú tienes la capacidad de cometer errores también, ¿no? Cuando dice eso, lo que está diciendo es que si nosotros estamos teniendo todos nuestros contenidos publicados, todo lo que somos que está en las redes, define lo que somos, es un error, ¿no? Porque ¿qué pasa si el día de mañana quieres cambiar? Tu historia, tu huella digital dice que estás en una línea, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un insumo bastante importante y que tiene una dimensión tanto política como también de sentido de vida frente a las redes. Esta obra contiene una serie de paneles digamos, de acrílico. Tras estos paneles de acrílicos hay una especie de punto, digamos, de anillo de LED, que es un diseño también que fue desarrollado y construido en China, o sea, lo importamos desde China, mandamos el desarrollo a hacerlo allá y ellos construyeron todo el circuito integrado, toda la tecnología. Cada uno de estos puntos de luz que están ahí son un punto de conexión a la red, ¿no? Aquí voy a mostrar un diagrama mucho más simple. Esta grilla que tú ves acá, de hecho las personas pueden conectarse por medio de su celular o desde su computador y tomar uno de estos puntos, ¿no? Y definir el color de cada uno de estos puntos de la grilla global. Este texto se desplaza de izquierda a derecha, ¿no? Y toma el color que tú decidiste, ¿no? Hay una intervención cromática, ¿no? Es como el gesto también que es bastante interesante, que si yo hago esto, estoy interviniendo cromáticamente en tu espacio, ¿no? Si esto fuera de noche y la única luz que tú tienes en tu casa es la que está desplegándose desde la computadora, fuera este verde flúor, todo tu espacio físico, todo el blanco que tienes atrás, se estaría tiñendo de verde, ¿no? Es decir, hay un vínculo remoto, de nuevo en esta noción de reactivar, el reactivo, de poder vincularse y poder de alguna manera decir, bueno, yo adscribo a este texto de Snowden, yo adscribo por medio de este color, ¿no? Es una especie como entre juego, entre también graffiti, ¿no? Entre una relación también de participación. ¿No? Acá la experiencia estético-perceptiva alcanza lugares insospechados, o sea, como que se amplía la experiencia estética, ¿no? De alguna manera lo que ocurre acá es que el museo también se diluye, ¿no? El museo está en todos lados. La conectividad a esta obra puede ser desde cualquier punto del globo, ¿no? De hecho, hay una parte de la aplicación en la cual tú puedes ver quiénes están conectados y desde dónde, ¿no? Y es muy interesante ver las referencias de todo el globo que están conectándose a participar de esta especie de banner, digamos, dinámico, ¿no? Es interesante eso que planteas de que el museo está en todos lados porque se diluye también el adentro y el afuera, así como conversábamos sobre los espacios públicos, privados, la intimidad. Acá también hay como un museo permanente, como 24/7, ¿no? Y que Exacto. sabemos muy bien si estamos adentro o cuando estamos afuera. En el momento que interactuamos, en este caso con la obra, entramos, dejamos de interactuar, salimos. Hay como una inmediatez del entrar, salir que, claro, es imposible desde lo análogo, no sé. De alguna manera, el análogo acá está en el museo, ¿no? El museo es el análogo. El museo es el que recibe
toda esta estrategia de despliegue en las redes. El museo recibe esta luminosidad, el museo también recibe a los visitantes. Esto que tú ves de fondo es el texto desplegándose, ¿no? El texto dice, si tú lo vas leyendo de arriba abajo y hacia la derecha, dice la privacidad es algo que proteger, ¿no? La privacidad es algo que proteger. Entonces, esta frase también está siendo desplegada a través de las redes, por eso las personas están mirándonos ahora a nosotros. Este registro es por medio de la cámara de circuito cerrado, que como podemos ver, voy a retroceder rápidamente, está acá. Aquí se ve que allá arriba de estas pantallas una cámara. Esa está capturando en vivo el museo, ¿no? Por lo tanto, el museo también está siendo registrado en vivo y en directo. Esta actividad que ocurre ahí también está siendo desplegada por las redes, ¿no? Entonces, por eso digo que hace líquido el museo. Ahora es importante sí señalar que esta obra se activa al abrirse el museo y se cierra al cerrarse el museo, ¿no? Ah, No, ya. no es un 24/7, sino más bien es un 8 horas de trabajo, ¿no? Y esto también por un gesto, digamos, también de insistir también sobre la presencialidad. Por eso las personas pueden verse a sí mismas. Por eso tú ves a las personas que están en su espalda, está desplegada esta frase. Es una especie de adherencia, de agenciamiento a la frase, como un telón, como un cartel, como una pancarta, ¿no? Y esto está saliendo por medio de YouTube cuando se despliega la instalación, digamos, a quienes quieran verlo. Es una señal abierta como esta que tenemos hoy, ¿no? Quisiera también relacionarme con otra que es esta. Voy a detenerme aquí. Este es otro gesto, pero este es un gesto mucho más material, ¿no? Mucho más material y de borde costero, ya que hablábamos de la playa, ¿no? Dentro del proceso de creación e investigación que estuve desarrollando, estuve en una pasantía en la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil, en Goethe Institute de allá. Esta ciudad tiene una particularidad que tiene muchos cables de conectividad submarina, ya hablamos un poco de aquello. Entonces, este ejercicio que les voy a mostrar ahora, que está en esta serie de fotografías, esta es una manta térmica que se ocupa en muchas ocasiones para poder también atender al naufragio, a la emergencia. Tiene también una condición y una particularidad que te permite ocultar el cuerpo de la lectura térmica, ¿no? De hecho, está señalada dentro de la guía de sobrevivencia ante drones como una de las maneras de ocultarte de los drones, ¿no? A partir de esta lectura, fui al borde costero de Bahía a comentar y conversar con los bañistas de la ciudad, que son de distintas nacionalidades, y a hablar sobre el tema de la privacidad, ¿no? Y sobre el tema también de que, quieraslo o no, tú estás utilizando el borde costero, estás nadando y bajo ti está viajando la información digital, están viajando los flujos económicos, el dinero, ¿no? Está viajando también la información de nuestra conversación. Entonces, al hablar de esto, les invité a cada uno de ellos a hacer un gesto performático, el cual yo iba a documentar por medio de fotografía, y que ellos quisieran ocultarse o mostrarse a partir de esta frazada técnica, ¿no? El resultado de esta acción performática, en donde es una acción de borde costero, material, es esto que estamos viendo ahora. Cada una de estas personas desarrolló un gesto particular, el cual fue documentado y el cual constituye esta serie fotográfica denominada Bañistas de Bahía, ¿no? Me parece curioso en tu trabajo, Daniel, ahora que has ido presentando, me da la sensación como de un trabajo digital, no sé cómo plantearlo, pero digital como atávico, digital primitivo, porque según estableces una digitalidad y redes, todo el tiempo lo remites a materialidades básicas como la luz, el agua, la tierra, el cuerpo. Entonces, como una digitalidad muy anclada a una cuestión primigenia, me da la sensación. Sí,
Súper, esa lectura que haces, Camila, te la agradezco porque tiene que ver con aquello, ¿no? O sea, justamente hemos estado conversando hoy día sobre el rol de la educación, el rol también del arte frente a las plataformas digitales. Mi trabajo circula en este binomio, o sea, dialoga en esta conversación, ¿no? Para mí no son dos universos que están despegados, dialogan y conversan permanentemente, ¿no? Eh, la capacidad también de comprender estos fenómenos atávicos, como hemos hablado de la arena, de la escritura en la arena, lo cual tiene una reminiscencia atávica. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tomamos activamos nuestro cuerpo en esa dinámica de uso del territorio, ¿no? No solo del paisaje, quisiera decir territorio, porque para mí, digamos, la clave territorial es muy importante, ¿no? En tanto que las dimensiones políticas que hay agenciadas hoy día, especialmente al borde costero, es fundamental. O sea, hay muchas dinámicas. Y por supuesto, el rol atávico tiene que ver con, mira, aquí hay una frase que quizás podemos leer esto también, no sé cómo estamos en tiempo, si nos hemos extendido demasiado. Ya, quisiera, como un poco para concluir con esto del borde costero y de lo atávico, ¿no? Este es un texto que escribí y que es parte de algunas instalaciones y que no sé si logran verlo bien, espero que sí, y que dice, la invisibilidad es la metáfora del océano, ¿no? Las aguas transparentes, en aguas transparentes se ocultan nuestros secretos, se ocultan los secretos. Pero te lo voy a leer mejor de acá del real, porque no estoy viendo muy bien aquí la imagen. Sí, voy a volver al inicio. La invisibilidad es la metáfora del océano. En aguas transparentes se ocultan los secretos. Sumergida viaja nuestra comunicación surcando las costas, recordando el espacio de conquista que es. La resaca del mar nos aproxima a la fragilidad. Su rompiente desata lo salvaje de su avance, anidado en un tiempo desbordado de quietud, ¿no? Este texto que acabo de leer les trata de resumir y de poner en clave quizás crónica poética, podríamos decir, mi percepción sobre la situación atávica frente al mar, ¿no? También la relación de este ocultamiento, de el hacernos visible, ¿no? El mar para nosotros, los chilenos, también oculta secretos, ¿no? Hay que decirlo, no podemos dejar eso de lado. El mar es un lugar complejo, ¿no? Es un lugar que nos conecta, pero también nos divide, ¿no? Entonces, con ese texto terminaría quizás este despliegue de algunas obras. Si están interesados los que nos están viendo hoy día y quieren ver más sobre mi trabajo, también los invito al sitio web donde está alojado parte de lo que he desarrollado en el último tiempo. Es masivo.cl, así de simple, y ahí pueden encontrar información sobre las obras, sobre, digamos, videos y todo aquello. Gracias, gracias Daniel por esta lectura de obra, súper interesante. Y sobre todo porque bueno, este tiempo de confinamiento también nos ha alejado un poco, no solo de la cercanía física, sino también, o sea, no solo de la cercanía física entre personas, sino de la cercanía física con espacios salvajes también, como el mar, como acercarse al viento, como extrañar la noche, ¿no? Con esto del toque de queda, como a mí me pasa, como la recuperación de Sí, la nuestra percepción de mundo ha sido intervenida, ¿no? Sí. Cada vez que salgo y que tengo que usar mascarilla, olvido cosas, cometo errores. No estoy, digamos, acostumbrado a este gesto. Este gesto me limita mi percepción de mundo, me hace tener que reubicarme, me hace tener que repensarme en la relación con los otros. Sí, sí, hay una Esto recompensa. no, sí, esto nos limita nuestra gestualidad, nuestra visualidad sobre el otro, ¿no? Nos corta un 50% de nuestro rostro. Sí, Todas esas hay un, cosas son elementos que tenemos que sobrellevarlos.
claro, hay como una reconversión del cuerpo y del cuerpo en el espacio y del cuerpo con otro. Pero a esa conversación sería para otra instancia, porque se quedan abiertas, me parece, un montón de cuestiones que sería súper interesante profundizar, pero que en favor del tiempo no podemos. Pero me gustaría que tú le dejaras como unas palabras a nuestros estudiantes en el sentido de cómo permanecer a través de este medio, cómo no decaer, como en el Sí. fondo creando a través de estas nuevas plataformas o conectándose, aprendiendo a través de estas nuevas plataformas. Como unas palabras para ellas, para ellos. Sí, bueno, eh, para los estudiantes, sin duda, que están en etapas tan maravillosas, que son las etapas iniciales, ¿no? Yo ya quisiera haber estado en un colegio como el ISUCH. Yo también, yo Y también. creo que tienen ahí un lugar con profesores, un modelo también que permite tomar esta sensibilidad, que es una sensibilidad real, pero que también es una sensibilidad que puede tener un sentido, digamos, frente a las materialidades, frente al sentido de vida también, ¿no? A lo que nos rodea, a nuestros contextos. Invitarles constantemente a que desarrollen la capacidad de la autonomía del arte, sin lugar a dudas. Ser artista tiene mucho también de que uno defina esa autonomía, ¿no? Nos rodeamos muchas veces de muchas instituciones, también de muchas claves que indican en dónde uno está, ¿no? Museos, galerías, espacios de educación, modelos no sé, de distintos agenciamientos, pero la clave fundamental dentro del entender y del querer ser artista es tener una ruta propia, es poder entender también que no es una carrera de 100 metros, es una carrera de larga distancia, con muchos espacios también, digamos, de estar arriba, abajo, a veces entrar en conflicto. Y eso es lo que nutre también la mirada de autor, ¿no? Cada uno de los estudiantes eh, tiene esa mirada particular. Surge y se levanta desde un cúmulo de experiencias propias que son muy importantes y muy relevantes, ¿no? Por lo tanto, esta autonomía también vincularla con la capacidad de poder atender a cuáles son estos cúmulos que te hacen erguirte frente al resto, ¿no? Y que finalmente propone una mirada de autor, una mirada propia, que permite también señalar desde distintos lugares cosas que de repente otros no ven, ¿no? Invitarlos a seguir profundizando, aprendiendo. La autonomía es clave, ¿no? La capacidad también de autoaprendizaje es fundamental, ¿no? El tener rutinas de trabajo, ¿no? Sí. Todos esos son fundamentos que están en las bases, que cuando uno las sostiene en el tiempo, puede construir distintas, digamos, estrategias también de trabajo. Gracias, Daniel, por tus palabras. Y me quedé pensando en algo que dijiste de esta nueva sensibilidad, que también creo que ha aparecido una nueva sensibilidad y que ahí el arte tiene mucho que decir. Así que ojalá nuestras y nuestros estudiantes retomen un poco de esto y también como de la energía de seguir adelante, como de que aquí hay mucho por hacer, ¿no? Así es, estamos en un tiempo inédito, ¿no? Sí. Estos tiempos inéditos, ustedes son los estudiantes quienes nos van a reportar en el futuro qué significó esto para todos nosotros. Nosotros que estamos un poquito más pasados, los vivimos de una manera quizás un poquito más desplazada, pero ustedes son quienes están siendo convocados a hablar sobre esta situación en el futuro, a hablar Ujú. ahora, a decirnos qué significan estas cosas también, ¿no? Quizás Y para uno que ya está en una etapa mucho más adulto, lo lee desde otro lugar, pero los estudiantes son quienes nos van a tener que reportar qué significó esto para ellos, ¿no? y está todo archivado. Recuerda eso que dijiste de los errores, que todo estamos en la pantalla constante, aparecen todos los errores también, y todo queda, vivimos un tiempo de archivo, como por primera vez todo lo que estamos haciendo
está registrado. Va a ser una forma también de Es acceder impresionante esto. como nunca. Como nunca, es impresionante. Nuestra, digamos, yo nunca quise tener Facebook porque digamos, iba contra esa historia propia resguardada en algún lugar que no sabía dónde era. Y en este último tiempo me han invitado a varias conversaciones que aparecen en Facebook, entonces parece que me entregué un poquito al sistema, pero ya espero volver a la caminata, al espacio de la conversación que no está en Facebook y que para mí es fundamental. Seguro volveremos en algún momento. Bueno, Bien. les agradecemos. Te agradecemos a ti, Daniel, le agradecemos a quienes estén mirando, a quienes vean este video después también, porque queda en las redes. Y los invitamos a seguir con las actividades de hoy, de la Semana de las Artes, de ISUCH. Hoy tenemos actividades de música y mañana cerramos con un conversatorio en donde nos va a acompañar el decano también de la Facultad de Artes sobre el rol de las artes en tiempos de crisis, mañana 11 de septiembre con un carácter simbólico importante también. Así que esperamos que se estén conectando. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sigan celebrando esta semana. Un fuerte abrazo a todo el equipo del ISUCH. Fuerza en todo lo que viene, a los estudiantes también que puedan estar ahí también desarrollando sus prácticas, conversaciones también, ¿no? Fuerza para cada uno de ustedes y cuídense mucho.